Vamos a resolver ahora este problema que es del libro de Fundamentos de Física del autor Serway y es la 10ª edición, capítulo 2, problema 40. Nos menciona que un automóvil parte del reposo y viaja durante un tiempo t1 segundos con una aceleración uniforme a1. Luego el conductor aplica el freno, lo que ocasiona una aceleración uniforme a2 y tendría que ser negativa. Y me pregunta si el freno se aplica durante un tiempo de t2 segundos, qué tan rápido va el automóvil justo antes del inicio del periodo de frenado. Inciso B, qué tan lejos llega el conductor, qué tan lejos llega antes de que el conductor empiece a frenar, perdón. Inciso C, con las respuestas de los incisos A y B, como la velocidad inicial, final va a ser ahora la inicial y posición final va a ser ahora la inicial del segundo movimiento. Nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es la distancia total que recorre el automóvil? Y las respuestas son en términos de las variables que nos dan. Nos dicen T1, T2, A1 y A2. Entonces eso es muy importante. Entonces voy a anotar en azul los datos que conocemos. Conocemos A1, conocemos A2, conocemos el tiempo 1 y conocemos el tiempo 2. Lo que nos están pidiendo, inciso A, qué tan rápido viajaba el automóvil. Me pide la velocidad final. Recuerden que si parte del reposo, también me faltó, la velocidad inicial 1 es igual a 0 metros por segundo porque parte del reposo. Entonces ahora sí, en base a esto me piden inciso A, la velocidad final 1 le voy a poner, inciso B, la posición final 1, suponiendo que x inicial 1 es igual a 0. Bueno, y el inciso C y D son en base a este. Les repito, la velocidad final de este primer movimiento va a ser la inicial del otro. Y la posición final de este movimiento va a ser la inicial del otro, ¿no? Recuerden que son dos movimientos uniformes acelerados, uno después de otro. Entonces voy a calcular primero estas dos. Primero tenemos que encontrar la velocidad final en base a estas ecuaciones. Entonces la que yo usaría sería esta primera. Pondría la velocidad final 1 es igual a la velocidad inicial 1 en x más la aceleración 1 por el tiempo 1. Recuerden que la velocidad inicial 1 pues era 0, entonces tendría mi primer valor simbólico. La velocidad final del primer movimiento uniforme acelerado sería a1 por t1. Y este sería mi primer valor y sería el inciso A. El inciso B me pide precisamente el desplazamiento. Ese lo puedo obtener con la primera ecuación. Tengo yo que x final 1 es igual a x inicial 1 más la velocidad inicial 1 en x por el tiempo 1 más un medio de la aceleración 1 por el tiempo 1 al cuadrado. Una vez que tengo esta ecuación, recordemos que dos términos de estos son 0 y la posición inicial la vamos a suponer como 0. La velocidad inicial del primer movimiento es 0 y 0 por el tiempo pues sigue siendo 0. Y me queda únicamente que mi posición final del primer movimiento uniforme acelerado es un medio de la aceleración por el tiempo 1 al cuadrado. Y este sería el inciso B. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Mi punto de referencia del primer movimiento, supongamos que aquí está x igual a 0, se va a mover una posición x1 y luego se va a mover una posición x2. ¿Sí? Aquí es el tiempo 1, que sería de aquí a aquí. Aquí es el tiempo 2, que sería de aquí a aquí. Aquí pues voy a tener una velocidad también, velocidad final 1. Aquí está mi velocidad inicial 1. Aquí voy a tener una velocidad inicial 1, velocidad final, 2, velocidad final 2.
y pues voy a tener un desplazamiento total. Si aquí dejo mi nivel de referencia, mi punto de referencia, x2, la posición final, pues me va a dar el recorrido total. Entonces lo voy a hacer de esta manera. La velocidad inicial 2 pues es igual a la velocidad final 1. La posición inicial 2 pues es igual a la posición inicial 1. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. X inicial 2 es igual a X final 1. Entonces X inicial 2 es un medio de la aceleración 1 por el tiempo 1 al cuadrado. Y la velocidad inicial 2 es igual a la velocidad final 1 y sería igual a la aceleración 1 por el tiempo. Y sería por el tiempo 1. En base a esto yo tendría que calcular ahora el inciso C. ¿Cuál es la distancia total que recorre, no? Sería ese el inciso C. Únicamente me pide la distancia total. Nada más déjenme ver si llega al reposo. Luego el conductor aplica el freno, lo que ocasiona aceleración uniforme. Si el freno, qué tan rápido justo antes del periodo de freno, qué tan lejos llega el conductor antes de que empiece a frenar, con las respuestas de A y B, como la velocidad y la posición inicial para el movimiento del automóvil durante el frenado. ¿Cuál es la distancia total que recorre el automóvil por ahí? Entonces supongamos que frenado va a ser velocidad final 0. Entonces velocidad final 2 es igual a 0. Entonces en base a esto que tenemos vamos a usar las mismas ecuaciones. Yo tendría de alguna manera bueno, de hecho no necesitamos esto, perdón. Simplemente ocupo x final 2 es igual a x inicial 2 más la velocidad inicial 2 en x por el tiempo 2 más un medio de la aceleración por el tiempo 2 al cuadrado. Entonces sí, disculpen, no lo necesitamos, de hecho podemos calcularlo porque nos dan la aceleración y nos dan el tiempo, ¿no? X inicial 2 quedamos que es x final 1 y quedamos que es un medio de la aceleración 1 por el tiempo 1 al cuadrado. La velocidad inicial 2 quedamos que es la velocidad final 1 y sería simplemente la aceleración 1 por el tiempo 1. Esto multiplica el tiempo 2 más un medio de la aceleración 2 por el tiempo 2 al cuadrado. Entonces vamos a tener lo siguiente. Tendría yo que x final 2 sería igual a un medio de la aceleración por el tiempo 1 al cuadrado más la aceleración 1 por el tiempo 1 por el tiempo 2 más un medio de la aceleración 2 por el tiempo 2 al cuadrado. Y este es el desplazamiento total que me están pidiendo. Podría calcular yo la velocidad final, de hecho no me la piden, pero si quieren vamos a hacerlo. Nada más me pide cuál es la distancia total que recorre el automóvil y me pide expresar este resultado en términos de A1, A2, T1 y T2, que sería A1, bueno aquí me faltó, A1, A2, T1 y T2, ¿no? Entonces esa es mi posición final. Yo podría calcular la velocidad final 2, sería igual a la velocidad inicial 2 más la aceleración 2 por el tiempo 2. Entonces la velocidad final 2 podría ser igual a la velocidad inicial 2, que es igual a la velocidad final 1, que sería igual a la aceleración 1 por el tiempo, más la aceleración 2 por el tiempo 2. Y esta sería la velocidad final 2. No me la piden, pero se puede calcular, ¿no? Este es un problema simbólico. Recuerden que los problemas simbólicos nos dicen los datos que conocemos, no el valor, sino algún valor simbólico, A1, A2, T1, T2, y tenemos que encontrar un resultado simbólico que sería este que está aquí. Y con esto terminaríamos este problema. Repito, no es necesario suponer, yo pensé que íbamos a ocupar la velocidad final 2 y como no nos la daba, le iba a poner como 0, pero no es necesario, de hecho la podemos calcular, la hice aquí abajo, y pues no es igual a 0, ¿no? Entonces lo único que nos pedían es la posición final, aquí está, y pues ya sería ese todo el problema. Este sería el inciso C, y ya terminaría el problema. Si tienen dudas me pueden preguntar, y si no pues sería todo. Disculpen los inconvenientes, llevo ya un rato grabando videos
y pues ya me empiezo a equivocar, ¿no?